La despedida de la abuela. Mi abuelita Nelita era muy trabajadora. Su día iniciaba agradeciendo a Dios por despertar un día más. Luego leía un poco la Biblia, tomaba un poco de té de zacate de limón con su almuerzo y empezaba con un talache a hacer los redondeles, como ella decía, a sus plantas. Regaba los árboles y sus azucenas rojas. Llenaba un tinaco con agua para que no le faltara en el resto del día. Luego el resto de la tarde bordaba unas servilletas de flores o de frutas, y así transcurrían todos los días de trabajo de mi abuelita. Cierto día, mi abuelita sintió un dolor fuerte en la cabeza y el oído. Acudió al centro de salud y la doctora le inyectó 2 medicinas muy fuertes, ketorolaco con metamizol sódico. En cuanto el medicamento comenzó a hacer efecto, mi abuela perdió el conocimiento. Al despertar, no reconocía su propia casa ni recordaba a nadie de la familia, excepto a mi papá. A él nunca lo olvidó. Se decidió que la atendiera un doctor para saber acerca del efecto que había provocado el medicamento. El doctor dijo que era el peso de sus 83 años. Poco a poco nos fue recordando y continuó su vida normal. Meses después, al estar cambiando la manguera del agua de un árbol hacia otro, mi abuelita cayó al piso desmayada. Nadie estaba en su casa para auxiliarla, pero de casualidad la vecina fue a buscar a mi abuelita Nelita y la encontró en medio del patio bajo el sol fuerte de mediodía. Se atendió de nuevo a mi abuelita con el médico y el diagnóstico fue isquemia cerebral. Ahora la mitad del cuerpo de mi abuelita no respondía, no podía caminar por sí misma, su boca estaba de lado y en momentos de platicar con ella nos dábamos cuenta que no se encontraba lúcida, ya que en sus pláticas preguntaba la hora por la que llegaría su esposo, mi abuelito, quien ya había fallecido 28 años antes. No podía reconocer el lugar en el que estaba, que era su casa, y tampoco sabía quiénes éramos, pero de mi papá nunca se olvidó. El médico comentó que lo más que podía aguantar era un tercer isquemia, y al ver el expediente de mi abuelita ya llevaba 2. Tratábamos de que mi abuelita pudiera recuperar poco a poco sus movimientos. Mis tías y mi papá le compraron una silla de ruedas para sacarla al patio con más facilidad a que viera sus azucenas y sus árboles, como siempre, para poder regarlos, pero esta vez con ayuda. Le llevamos una pelotita suave para que le sirviera de masaje y movimiento en sus manos, y le llevé un cubito de figuras para que trabajara su motricidad, la coordinación, la lógica y la atención. También le dábamos una bolita de estambre desenredada y le pedíamos que la enredara poco a poco para que de cierta manera le sirviera de terapia al mover sus manos. Increíblemente, aunque el panorama era oscuro, al ver los estudios neurológicos que le hacían a mi abuelita y que sabíamos que su cerebro se estaba apagando poco a poco, ella fue recuperando lentamente sus movimientos, aunque sabíamos que en cualquier momento vendría un tercer isquemia cerebral. 2 meses después, en el mes de septiembre del 2021, ocurrió el tercer isquemia cerebral. Esta vez era poco alentador pensar que se recuperaría, pues recordábamos lo que había dicho el médico. Perdió el movimiento de su cuerpo por completo, por lo que estaba en cama. Ya no hablaba, pero sí nos conocía y entendía algo de lo que le preguntábamos, y para respondernos movía su cabeza lo poco que podía o cerraba y abría los ojos. Durante 2 semanas, todos los días visitábamos a mi abuelita para cuidarla entre todos los que llevábamos a su casa. Recuerdo que estaba en el último año de carrera, en 7º semestre de la normal, y llegaba en las tardes a casa de mi abuelita con un montón de pliegos de foamy y pedazos de fieltro para hacer mis materiales de práctica mientras cuidábamos de ella. Sabíamos que en cualquier momento el corazón de mi abuelita dejaría de latir, pero no sabíamos cuándo, y decíamos que mientras había vida había esperanza, por lo que de cierta manera creíamos que ese momento tardaría un poco en llegar. Una tarde, mientras recortaba mis figuras de foamy, observé a mi abuelita y sentí un presentimiento. Ese sentimiento de que algo va a pasar, y aunque mi cabeza decía no, mi corazón decía es momento. Llegó la noche y tenía que regresar a casa para el día siguiente ir a la escuela, y aunque le di 1000 vueltas en la cabeza para tener la valentía, llegó el momento de despedirme de mi abuela. Me arrodillé en un lado de su cama y le dije: abuelita, quiero pedirle perdón si algún momento le hice sentir mal. Sabe que la quiero mucho, ¿verdad? Y le pido a Dios que me la cuide siempre. Mi abuelita movió su cabeza para decir que sí, y una lágrima por su mejilla rodó. Mi papá también se despidió dándole un beso en la frente y le dijo que al día siguiente regresaríamos.
A las 5 de la mañana del 17 de septiembre del 2021 sonó el teléfono. Eran mis tías para avisar que mi abuelita estaba muy mal y que lleváramos a un médico para revisarla. Al llegar estaba mi abuelita muy tranquila, parecía estar dormida pero en realidad ya estaba descansando. Toqué sus manos, aún estaban tibias. Avisaron a toda la familia y el funeral se llevó a cabo. Agradezco a Dios, el universo o qué sé yo, de tener la valentía de poder despedirme de ella y decirle cuánto la quería en vida aún, y no haciéndolo en un féretro o gritándole irónicamente que se levantara. Desde ese entonces no hay momento que no piense en mi abuelita, no hay momento en que no la sienta. Siento que está en todas partes y aunque ya no hay una casa donde pueda buscar su olor, ver sus cosas, su cama y hasta donde pueda llorar, pues sin ella su casa cambió y cuando se cierra la casa de la abuela es para siempre y ya no hay vuelta atrás.